2, 3, hit that! Darío Márquez te acerca al misterio desde su propia habitación. Durante los próximos 45 minutos podrás viajar con él en un viaje hacia la penumbra. Imagina visualmente el caos, el miedo que por momentos se apodera de todos aquellos habitantes, la mayoría trabajadores de la propia central nuclear, junto con sus familias, y que de repente se ven obligados a salir corriendo de sus propias casas y con la amenaza de poder estar contaminados. Considerada la mayor catástrofe medioambiental junto con la explosión nuclear de Fukushima 1 en Japón, hablamos de Chernóbil, la explosión que forzó al gobierno de la antigua Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional tremenda al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriente. Bienvenidos, bienvenidas, Penumbra. Rasputín, el monje loco, un extraño hombre de largas barbas que al parecer embaucaba a la gente. Dicen que hay océanos en Plutón. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Enseguida iremos para allá en directo. Penumbra. Y ojo, porque también tenemos muchas más cosas, como por ejemplo una anaconda de 10 metros y 400 kilos. La han encontrado, sí, la han hallado en Brasil. Enseguida también hablaremos. Y también científicos, ojo, han confirmado que el universo es uniforme y no tendría una dirección. Así que también hablaremos del espacio en nuestro nuevo programa Penumbra. ¿Me acompañáis? Allá dejamos ese tren, ese viaje, ese tren oscuro que nos llevaba a lugares increíbles. ¿Se acuerdan de los hermanos gemelos, los dos astronautas? Scott Kelly viajó al espacio, estuvo allí arriba en la Estación Espacial Internacional durante un año, batiendo todos los récords. ¿Y qué pasa cuando el hermano gemelo regresa a la Tierra y se unen los dos? ¿Qué cambios había respecto al hermano que había estado ese año aquí en Tierra? ¿Qué cambios físicos? ¿Qué cambios psicológicos había? Todo eso lo estudió la NASA y lo contamos aquí en Tren Oscuro. Contamos un montón de historias, de hallazgos, de sucesos que habían acontecido en el mundo, en todo el mundo. Pero el tren seguirá su viaje. Allá donde esté, le saludamos. Mi nombre es Darío Márquez y aquí estoy en mi cuarto con la persiana medio subida, medio bajada, en un ambiente claro, perfecto de radio, perfecto de misterio, para transmitirte todo de primera mano
Y gracias a Spreaker también nos podréis escuchar a través de iVoox, SoundCloud y YouTube. También nuestros amigos de Actuality FM nos podéis escuchar a través de ellos gracias a Penumbra. ¿Os unís conmigo? Conmigo podréis escuchar, compartir, hallar y mucho más. Comienza el primer programa de Penumbra en directo por Spreaker.com. ¿Me acompañas? Bienvenido, bienvenida. Y vamos directamente a las noticias del misterio, porque, como te decía, encuentran en una construcción una anaconda de 10 metros y 400 kilos. Los obreros la encontraron en una explosión donde se construía cerca la cuarta presa más grande del mundo. Uno de los trabajadores lo grabó y subió el vídeo a las redes sociales, concretamente a YouTube. En los comentarios de este vídeo se pueden leer críticas por encadenar, claro, y matar supuestamente a la anaconda en lugar de dejarla libre en su hábitat, ya que podría ser, ojo, la serpiente más grande del país y posiblemente una de las más antiguas. A pesar de todo, no se sabe si la serpiente murió o no. Según el Daily Mail, la estadounidense Medusa es la poseedora del récord Guinness de la serpiente más larga en cautiverio, con 6-7 metros de largo, pero ¿estamos ante un nuevo gran descubrimiento? ¿Ante una nueva gran anaconda? Y bien, otra noticia que acabamos de conocer recientemente: científicos han confirmado que el universo es uniforme y no tiene dirección. Al parecer, no está rotando alrededor de un eje, ni se está extendiendo en ninguna dirección concreta. Se ha llegado a esta conclusión en una universidad de Londres tras someter la hipótesis de que el universo es uniforme al test más estricto hasta la fecha. El estudio, publicado en Physical Reviews Letters, revela que apenas existe una posibilidad entre 121.000 de que el universo no sea uniforme en todas partes. La inmensa mayoría de los cálculos hechos sobre el universo en que vivimos parte precisamente de asumir que el universo es idéntico en cualquier lugar, independientemente de dónde estemos y de hacia qué dirección miremos. Si no fuera así, el universo se extendería preferentemente en una dirección o giraría sobre un eje de forma similar a la que lo hace la Tierra. Esa hipótesis fundamental y todos los cálculos que dependen de ella estarían equivocados. Por eso han querido someter la idea de la uniformidad del universo a un test exhaustivo y han hallado que existe solo una posibilidad muy pequeña entre 121.000 de que no sea así. Vámonos hasta Valencia, porque hallan pinturas de figuras humanas de hace 8.000 años en Tavernes. Los arqueólogos que trabajaban en la zona han descubierto las primeras figuras humanas del Neolítico y se trata de pinturas rupestres esquemáticas datadas de hace 8.000 años. Se ha conservado en este yacimiento ubicado en la montaña del Escreus y es el único yacimiento con arte rupestre del Neolítico que se conoce entre la desembocadura del río Serpis y el Júcar. El descubrimiento es significativo por ser el primero en el que se documentan pinturas rupestres de este tipo en el municipio y en todo el valle, que conecta una gran cantidad de elementos patrimoniales. Y terminamos con posibles columnas de vapor en una luna de Júpiter.
Astrónomos de la NASA revelaron este lunes pasado haber destacado columnas de vapor de agua sobre la superficie helada de Europa, una de las lunas de Júpiter, como bien sabemos todos, bajo la cual, al parecer, ojo, habría un océano. Esas observaciones, efectuadas con la ayuda de emisiones de rayos ultravioletas del telescopio espacial Hubble, elevan la posibilidad de recolectar muestras de agua y hielo sin necesidad de poner un robot sobre la superficie de Europa y hacer perforaciones. El océano de Europa es considerado uno de los lugares más prometedores en el sistema solar, donde potencialmente podría existir vida, dijo Geoff Joder, director interino de la NASA para la ciencia. Esas columnas de vapor, si se confirma su existencia, podrían ofrecer otro medio para obtener muestras de agua que se encuentran debajo del hielo, añadió. Aparentemente, las columnas alcanzaban unos 200 kilómetros de altitud, dejando caer materiales sobre la superficie de la Luna. Y hasta aquí las noticias del misterio, las noticias de la semana que cada día nos enseñan nuevas cosas, nos hacen descubrir nuevos mundos quizá en un futuro no muy lejano. El viaje continúa y sigo en penumbra con todos vosotros. Un hombre extraño, muy alto, de largas barbas que cubrían prácticamente todo su rostro hasta pasado su cuello, con una rápida y envolvente oratoria, poseedor de una tremenda personalidad, grosero a ratos, violento en la tiniebla, una mirada capaz de controlar a las personas, buen intérprete cual actor y embaucador como el que más. Hoy, en penumbra, Rasputín, el monje loco. Rasputín abandona a su esposa y 4 hijos para viajar. ¿Y a dónde viaja? Viaja a Grecia y a Jerusalén. Los campesinos de la zona le empiezan a dar donaciones y con el tiempo la gente que le empieza a conocer decía que ese hombre, Grigori Rasputín, tenía el poder de curar enfermedades y adivinar el futuro. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día a la muerte. Y llegará el día en que no habrá ni montaña ni colina, no habrá ni mar ni lago que no sean envueltos por la muerte, y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Escribe una serie de predicciones tan dramáticas como la que acabamos de escuchar, precisamente. En 1903 llega a San Petersburgo recibido como un hombre santo. 5 años más tarde fue presentado a la esposa del zar, Alejandra Fyodorovna, quien ya había oído hablar de sus supuestos poderes curativos, y piensan en él para poder tratar la hemofilia que padecía su hijo, Alexis Nikolaevich, el heredero del trono ruso y que nadie había logrado curar todavía. La mejoría de la enfermedad del niño, a través de la hipnosis, le hace ganarse la confianza del propio zar Nicolás II y de su mujer, introduciéndose en el propio círculo familiar.
Rasputín llega a controlar el gobierno ruso a raíz de la Primera Guerra Mundial. Pero por sus escándalos no pasaron desapercibidos por el pueblo, porque el vicio y la perdición carnal le hicieron poseedor del apodo el monje loco. Aristócratas de repente empiezan a odiarle profundamente, pero a pesar de todo seguía todavía embaucando, convenciendo con la palabra a muchísima gente. La noche del 29 al 30 de diciembre de 1916, un pariente directo del zar, junto con el político de extrema derecha Vladimir Puritkevich, un doctor y un conde, empiezan a preparar lo que sería su asesinato. Invitan a Rasputín a una cena donde le dan de comer pasteles que contenían una cierta dosis de cianuro, ojo, capaz de matar a un animal de gran tonelaje. El invitado se los come sin mostrar reacción alguna y en ese momento uno de ellos saca una pistola y le dispara 3 veces a Rasputín. A bocajarro. Cae y lo dan por muerto, pero Rasputín se arrastra hasta la puerta e intenta salir del palacio pidiendo ayuda. Nadie responde. Los 4 nobles lo golpean salvajemente hasta partirle el cráneo. Patadas y patadas, puñetazos. Milagrosamente, como si un inmortal se tratara, Rasputín seguía respirando. Los hombres le vuelven a disparar, le disparan. Al final le acaban atando de pies y manos y lo envuelven en una alfombra, algunos dicen que en un trineo, y lo arrojan al río. Cuando el cuerpo fue encontrado, uno de los brazos estaba desatado. La autopsia, increíblemente, desvela que había muerto ahogado. Quizá era la forma más eficaz, ¿no? Acabar arrojándolo al agua en la oscuridad de la noche, con un aspecto seguramente de muerto en vida, tras esa serie de puñetazos, esa paliza tremenda, esos disparos a bocajarro, y la última palabra que la tenga la madre naturaleza, ¿no? Que la tenga el agua, porque al parecer él seguía vivo, y la autopsia revela que había muerto ahogado. Una historia increíble, la historia del monje loco, la historia de Rasputín. Era la 1:24 de la madrugada aproximadamente del 26 de abril de 1986. Una brutal explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, en Rusia, explotó. Sin duda, una de las ciudades soviéticas más castigadas fue la de Pripyat, que desde entonces se convirtió en un pueblo fantasma. Platos, utensilios para comer aún se encuentran en las mesas a día de hoy. La ropa se encuentra en los armarios, los alimentos de todo tipo en las despensas. Todo el mundo desapareció en pocas horas, dejando al pueblo en completo silencio. $50.000 habitantes desaparecieron de allí para no volver nunca más. Fue en ese momento cuando la ciudad se quedó inmóvil en el tiempo. Hoy, en penumbra,
Lugares del misterio, hablamos de Pripyat, el pueblo fantasma. El ejemplo más claro es el parque de atracciones que se inauguró allí. Estaba prevista la inauguración el 1 de mayo de 1986, coincidiendo curiosamente con el Día del Trabajador. Decidieron preinaugurarlo en la mañana del 27 para mantener a los ciudadanos de Pripyat en un estado de aparente normalidad, como si no pasase nada, hasta que finalmente el gobierno optó por la evacuación total y absoluta de la ciudad. La noria oxidada es la imagen más popular de Pripyat. Imaginen una noria en medio de la nada. En la actualidad, muchos animales salvajes viven adueñados de la ciudad. Por ejemplo, zorros, jabalíes, lobos. Investigadores afirman haber visto misteriosas sombras y siluetas de personas, apariciones de antiguos médicos y bomberos caminando en medio de la calle y edificios abandonados. También se han informado sobre una luz ámbar que aparece sin explicación y desaparece sobre las instalaciones abandonadas. Lo que sí está claro es que Pripyat fue una de las ciudades más castigadas y que a día de hoy aún sigue pagando las consecuencias de la brutal explosión nuclear. Pripyat se mantiene intacta, tal como estaba el 27 de abril de 1986. Estás escuchando Penumbra, con Darío Márquez. Las músicas de fondo de la banda sonora de Interestelar, para mí siempre todo un icono, siempre una banda sonora increíble, espectacular de Hans Zimmer, del maestro. Para empezar nuestro viaje a un lugar, para que la penumbra viaje y viaje al espacio infinito. Posibles océanos en Plutón. Desde que sobrevolara Plutón el pasado año, la nave espacial New Horizons de la NASA ha estado acumulando pruebas de que el planeta enano puede tener un océano líquido debajo de su corteza helada. Ahora, geólogos de la Universidad de Brown han realizado una estimación de cómo puede ser ese mar. Y es que según sus primeras conclusiones, hay una alta probabilidad de que tenga más de 100 kilómetros de profundidad. También tendría un contenido en sal similar al del Mar Muerto. La investigación se centró en la Sputnik Planum
una cuenca de 900 kilómetros de diámetro que conforma el lóbulo occidental de la famosa forma de corazón, esa imagen que seguramente muchos de vosotros habréis visto de Plutón, que fue observada recientemente por la New Horizons sobre este planeta enano, ya no considerado como planeta, llamado Plutón. La cuenca parece haber sido creada por un impacto, probablemente por un objeto de 200 kilómetros de diámetro, o incluso se dice que más grande. Los geólogos modelaron la dinámica del referido choque de Plutón con su luna Caronte. Ambas se encuentran bloqueadas gravitativamente y tienen un anclaje de mareas entre sí, lo cual significa que siempre se muestran la misma cara a medida que van girando. Johnson explicó que el hueco en la superficie de un planeta, seguido de un rebote por el impacto que ocasiona una fuga de material desde el fondo hasta el interior, por ello el cráter termina con la misma masa que tenía antes del choque, lo que se conoce como compensación isostática. Debido a que el agua es más densa que el hielo, una capa de agua líquida pudo brotar bajo la corteza helada de Plutón, provocando la anomalía en Sputnik Planum. ¿Y si, por ejemplo, hubiese agua en Plutón? Quizás no sea la primera opción para la NASA, puesto que la distancia es inalcanzable hacia Plutón. Lo que sí está claro es que el planeta enano tiene escondido este océano de más de 100 kilómetros de grosor y con una salinidad de alrededor del 30%. Y esto solo Plutón. ¿No es fascinante? La sonda Rosetta, ¿se acuerdan? Ha dado fin a su histórica misión. El cometa Rosetta se despide para siempre. El ambicioso programa de la Agencia Espacial Europea, ESA, concluía este viernes su epopeya de 7.000 millones de kilómetros, precipitándose sobre la superficie del cometa al que ha estado consagrada en los últimos 2 años. 67P Churyumov-Gerasimenko, así se llama, la mole de hielo y piedra, polvo también de 10.000 millones de toneladas. Hablando de la nave, fue bautizada como Rosetta en honor a la mítica piedra que permitió descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios. Ha sido la primera en poner los ojos del hombre en un cometa e incluso la que ha permitido que un pequeño robot como Philae toque su superficie para hacer medidas. Gracias a Rosetta se han detectado moléculas orgánicas claves para el origen de la vida en la superficie del cometa. Se ha aprendido también mucho sobre el posible origen del sistema solar, ya que cometas como el 67P son fósiles vivientes de los primeros momentos. También se ha conseguido saber más de los cometas y en especial de este, que tarda 12,4 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. La misión se acabó porque al estar el cometa tan lejos del Sol, la nave Rosetta cada vez recibía menos energía en sus paneles solares.
Para el equipo científico, esta colisión final ha representado una oportunidad única para tomar fotos y obtener datos. De hecho, la imagen de Rosetta se ha tomado a tan solo 20 metros de altura. Y este fue el momento de desconexión. We have LOS. Somebody, I copy, and go ahead with the next step. All stations on the briefing room, we just have had loss of signal at the expected time. This is another outstanding performance from Flight Dynamics. So we'll be listening for the signal from Rosetta for another 24 hours, but we don't expect any. And so this is the end of the Rosetta mission. Thank you and goodbye. Y con esas palabras, desde el mando de operaciones de la Agencia Espacial Europea, se daba fin al viaje de Rosetta, tras más de 12 años trabajando sin descanso en el espacio. Gracias, Rosetta. Recuerdo cuando empezaba en esto del misterio, hace ya año y medio. Bueno, hace año y medio fue cuando me despedí. Quizá hace ya dos años y medio, cuando me empezó a interesar el misterio, cuando empecé a verlo con otros ojos, lo empecé a ver de otra manera. Empecé a valorar más los atardeceres y a centrarme más en las mañanas. También me daba por las noches en mirar arriba, en mirar al espacio, en coger mi propio telescopio y empezar a observar, simplemente observar, la calma, el silencio, y mirando qué había ahí arriba, qué es lo que hay, qué es lo que habrá. Todo es un completo misterio. Mi parte favorita quizá es esta, la del espacio, la de los planetas, la de los asteroides, la de los meteoritos, la de cometas. En esta temporada de penumbra quiero acercaros a todo eso. Pero también quiero acercaros a ese misterio, a esos hallazgos. Son muy importantes saber las cosas que se hallan, las cosas que se descubren, incluso de nuestros antepasados, también de cosas futuras que vendrán. De todo eso me gustaría comentar, me gustaría hablarlo en penumbra, en este nuevo programa de misterio. Y si ustedes me dejan, con su permiso, yo seré su acompañante. Lo bueno de estar en una habitación, lo bueno de estar en el cuarto de uno propio, es que seguramente vosotros tengáis libros. Yo tengo aquí uno muy interesante
Muertes y entradas de Dylan Thomas. Y antes de cerrar el programa, me gustaría narrarlo, me gustaría comentarlo. Es un poema muy potente, muy fuerte de Dylan Thomas. Creo que esta música de fondo es buena, es la adecuada y es la que quiero compartir con todos vosotros. Se titula La lápida decía. La lápida decía la fecha de su muerte. Sus 2 apellidos me pararon en seco. Una virgen casada en su descanso. Casada en este lugar de lluvias con el que me topé un día por azar, antes de oír en el costado de mi madre o de ver reflejada en la concha la lluvia que hablaba a través de su frío corazón y el sol asesinando en su rostro. Más no puede decir la gruesa piedra. Antes de que ella yaciera en la cama de un extraño con una mano abismada en su cabello, o que esa lengua lluviosa regresara a golpes por los años diabólicos y las muertes sin culpa al cuarto de una niña secreta, entre hombres más tarde lo oí decir. Gritaba, estaban desnudos sus miembros de blanco y sus labios rojos, negros por los besos. Lloraba en su dolor, hacía muecas, hablaba y desgarraba aunque sonrían sus ojos. Yo que he visto en una película apresurada a la muerte y a esta loca heroína encontrarse una vez en un muro mortal, la oí decir por el pico casacado del pájaro de piedra que la guardaba, morí antes de la hora de dormir. Pero mi útero estaba bramando y sentí en mi desnuda caída emerger, rasgando en llamas una áspera cabeza roja y los amados diluvios de su pelo. Muertes y entradas de Dylan Thomas, 1934-1953. Uno de mis autores, de mis poetas favoritos sin duda. Dejo el libro de aquí en mi escritorio. El viaje de penumbra continúa. Entramos en la recta final del programa. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Seguimos, os tengo que contar un estudio muy curioso. ¿Os apuntáis? Bien, ahora por un momento vamos a investigar algo no muy común. Un estudio que dice que las palomas, ojo, pueden reconocer palabras. Os lo cuento aquí en Penumbra. Y es que es muy curioso porque distintas investigaciones han demostrado que estas aves son capaces de diferenciar un buen cuadro de uno malo e incluso de distinguir entre un Monet y un Picasso. Pues bien, ahora un nuevo estudio que se ha llevado a cabo por científicos de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda y de la Universidad de Ruhr en Alemania ha servido para descubrir que también pueden reconocer palabras y diferenciarlas de conjuntos de letras sin sentido.
El equipo responsable de la investigación entrenó a las 4 palomas más inteligentes de un primer grupo de 18 para que desarrollaran la habilidad de detectar palabras de 4 letras correctamente escritas, como very, muy, en inglés, de otras con los caracteres desordenados, bray, por ejemplo. Durante esas pruebas, los científicos mostraron a las aves tanto las palabras correctas como las incorrectas. Si estaba bien escrita, debían picotearla, y si no tenía sentido, debían picotear el símbolo de una estrella. Cuando acertaban, se les premiaba con trigo. La más inteligente del grupo, K35, así es como los nombres que le ponen, fue capaz de memorizar 58 palabras correctas, mientras que las demás aprendieron un promedio de 43. Además, todas fueron capaces de rechazar más de 8.000 conjuntos de caracteres sin sentido. Sin embargo, la destreza que demostraron las aves no implica que sepan leer como tal. Los humanos aprendemos a asociar palabras con imágenes y además con significados. Pero las palomas no le estaban dando ese sentido a los conjuntos de letras que se les mostraban. Más allá del condicionamiento de que si acertaban recibirían comida. Esto quiere decir que aunque pueden identificar palabras como birdie, en realidad no lo asocian con ninguna realidad. Pero no deja de ser algo curioso que contamos aquí en Penumbra. La penumbra siempre tiene algo de luz y esta es la parte final en la que te llevo a esa luz. Bien, os recuerdo que nos podéis seguir en Facebook, como nos podéis buscar, facebook.com/penumbrafm, también en nuestro Twitter @penumbrafm, gracias a los que habéis estado ahí, y a los demás les espero en iVoox, buscándonos en iVoox como Penumbra FM, y también en SoundCloud y nuestro canal de YouTube, con vídeos maravillosos que iremos subiendo poco a poco. A todo el mundo, gracias por estar ahí en este primer programa apasionante seguramente de Penumbra. Os esperamos con muchas más cosas en 7 días, de aquí a una semana, os espero con mucho más. Y a partir de ya mismo tenéis este podcast entero en nuestras vías de contacto y a través de las páginas de iVoox, SoundCloud y YouTube. Actuality FM también estará ahí para dar a conocer Penumbra. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Saludos de Darío Márquez. La penumbra continúa. Nos vemos en 7 días.